Ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? Es el conjunto de ciudadanos que va a pertenecer a un Estado y en este también va a existir relaciones sociales basadas en derechos, deberes y valores. Entonces, ¿qué es un ciudadano? Un ciudadano es aquel ser humano miembro de una comunidad que posee derechos y deberes y va a exigir que se cumplan sus derechos y a la vez se le demanda que cumplan sus deberes. Características de la ciudadanía. Son individuos autónomos y existe el reconocimiento de los derechos humanos. ¿Cómo ejercer una ciudadanía plena? Participando en el diálogo y las elecciones, manteniendo un respeto a las diferencias, poseyendo una información veraz de los acontecimientos y garantizando el respeto de los derechos. La educación en la ciudadanía. La educación tiene el deber de educar a los estudiantes para ejercer una ciudadanía plena. En tiempos de pandemia, la participación de los ciudadanos es vital en el cumplimiento de los nuevos deberes como las medidas preventivas ante el COVID. Ahora hablemos sobre el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es una creación humana para organizarse jurídicamente, formada por un conjunto de instituciones que tienen el poder de regular la vida nacional en un determinado territorio. ¿Y cuáles son las partes fundamentales del Estado peruano? Las partes fundamentales del Estado peruano son el territorio, la población, la soberanía y un gobierno formado por instituciones. ¿Cómo es el Estado peruano? El Estado peruano, según el artículo 43 de la Constitución de 1993, es una república democrática, social, independiente y soberana. ¿Y cuál es la situación del Estado peruano actualmente? Entre las diversas situaciones que el Estado peruano está atravesando en el presente año, la salud y la educación son dos aspectos claves en medio de la pandemia por COVID-19, ya que el Estado debe garantizar la calidad en sus servicios públicos y velar por la población. Ahora continuamos con la democracia. La democracia es una forma del gobierno donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos organizados, donde todos los individuos participan en la toma de decisiones de manera participativa y horizontal. El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufragio universal, libre y secreto, a través del cual se eligen a los dirigentes o representantes para un periodo determinado. Las elecciones se llevan a cabo por los sistemas de mayoría, representación proporcional o la combinación de ambos. Los derechos humanos son derechos que poseen las personas por la sola condición de permanecer al género humano. Siendo así que las características de los derechos humanos son indivisibilidad, progresividad, inherencia, es irreversible y por último es universal. En esta pandemia COVID-19 hay varios derechos que no fueron respetados, como por ejemplo el derecho a la salud. En los hospitales hubo muchos pacientes a quienes tras soportar varias horas de espera no se les admitió ingresar, siendo así que se vieron casos de personas en donde fallecían en la puerta de los hospitales. Cabe resaltar que este derecho a la salud establece acceder a la atención médica, acceder a la información, la prohibición de la discriminación en la prestación de los servicios, la libertad para no recibir tratamiento médico no consentido. El derecho del libre tránsito. En respuesta al virus, el Perú ha cerrado sus fronteras a la gente de todos los demás países y a nivel regional se restringe el derecho a la libertad de circulación, puesto que solo se podía salir para el acceso de atención médica y de alimentos. El derecho al trabajo. En varios centros de trabajo no se respetaron los derechos humanos laborales, como por ejemplo las personas se vieron obligadas a laborar más de 8 horas al día. Vulneración de los derechos. Por la llegada de este gran virus, los gobiernos han tomado medidas que restringen y vulneran a la vez los derechos
como el de libre tránsito o el derecho a la libertad, el derecho a salir del país e inclusive el derecho a la educación. El derecho a la educación es muy importante porque nos permite el desarrollo del país en conjunto, pero lamentablemente se está vulnerando por falta de apoyo, y esto lo veremos mediante la presentación de los siguientes casos. El primer caso nos habla del docente Samuel Sosa, que trabaja en una escuela pública de Lima y que desde el mes de mayo no sabe nada de 8 de sus alumnos y 12 alumnos que no cumplen constantemente con sus trabajos a causa de la falta de recursos. Como segundo caso tenemos a los niños de la aldea de Cantati, Ururi, Puno, que por falta de recursos tienen que caminar 15 kilómetros diarios, entre 2 a 3 horas aproximadamente, para llegar a una zona radial del altiplano y así acceder a las clases virtuales. ¿Y qué son los derechos ciudadanos? Son derechos civiles y políticos que protegen la libertad individual de cada ciudadano, quebrando lo ilegal. A continuación, algunos de ellos. Debe brindar información, orientar y con un trato respetuoso al público. Los documentos deben estar debidamente sellados, tanto el documento oficial como uno de copia. Conocer la identidad de cada persona que realiza dicho trámite. Conocer el proceso de tramitación de los debidos expedientes. Adquirir respuestas por parte de los administradores. Que los datos de las personas estén debidamente protegidos. Si es necesario cancelar algún trámite que se requiere, este debe ser debidamente cumplido. Existen otros derechos que están en la Constitución y en las leyes.